Bendiciones, mis hermanas. Qué alegría poder de nuevo estar frente a ustedes virtualmente en esta jornada tan maravillosa donde cada una de nosotros está siendo equipada con instrumentos nuevos para servir a nuestro Señor. Esta semana es la semana 2 del módulo Camino hacia la Sanidad Integral. Y el tema que vamos a estar trabajando hoy es reconociendo el trauma y el impacto psicológico que tiene en la vida del ministro. Quisiera comenzar con un versículo bíblico clave para esta jornada. Se encuentra en Romanos capítulo 8, versos 28 y 37 al 39. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios tan y tan poderoso que nada podrá separarnos de tu gran amor. Señor, yo en esta hora oro por cada hermana que está conectada, Señor, con el deseo de continuar creciendo en ti y de seguir adquiriendo herramientas para el servicio de tu reino. Mi oración es que tu Espíritu Santo hable hoy por medio de cada palabra, cada versículo, y que tú seas glorificándote de una manera especial. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, de manera que nosotros podamos, Señor, comprender tu voluntad perfecta. Gracias, Cristo Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es importante que hablemos acerca del trauma? Es importante que nosotros trabajemos este tema porque las experiencias de la infancia y la adolescencia pueden tener un impacto profundo en la identidad de un individuo. Se ha comprobado que las experiencias traumáticas impactan la autoestima y el autoconcepto, tema que trabajamos la semana anterior. Los niños que experimentan trauma pueden internalizar creencias negativas sobre sí mismos, creyendo que no son dignos de amor o que son inherentemente malos debido al trauma que sufrieron. Los sobrevivientes de trauma pueden desarrollar una voz interna crítica que constantemente socava su autoestima, lo que lleva a que duden de sí mismos y que carezcan de confianza en sus capacidades. A menudo vemos que las personas que han experimentado situaciones traumáticas, particularmente durante la niñez y adolescencia, desarrollan un sentido profundo de vergüenza y culpa que logra socavar su sentido de quiénes son y su identidad. Y a menudo vemos personas que se culpan a sí mismas por lo que sucedió o creen que son merecedores de aquel trauma. Se ha comprobado que las experiencias traumáticas también impactan nuestros patrones relacionales. Los mensajes que internalizamos en la infancia temprana pueden actuar como un guión negativo constante que influye en cómo las personas se ven a sí mismas y cómo interactúan con los demás. Las personas sobrevivientes de trauma a menudo tienen dificultades para confiar en otros debido a traiciones pasadas o experiencias de daño, lo que dificulta la formación de vínculos saludables y seguros. Las experiencias traumáticas pueden también inculcar un temor al rechazo y al abandono, llevando a las personas a volverse excesivamente dependientes de otros o, por el contrario, a evitar por completo y aislarse de las relaciones. El trauma, cuando no es resuelto, puede llevar a las personas a repetir patrones de relaciones disfuncionales o abusivas, ya que pueden buscar subconscientemente situaciones que refuercen el autoconcepto negativo que ellos internalizaron a temprana edad. Se ha comprobado que el trauma tiene un impacto a corto y a largo plazo en la fisiología, y vamos a ver en más detalle
esto en unos minutos. Vemos que el trauma está vinculado al desarrollo de trastornos de salud mental, tal como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, las fobias, los desórdenes de personalidad, desórdenes alimenticios, etc. Pero cuando hablamos de trauma, ¿a qué nos referimos? Vamos a definir qué es lo que se considera como un evento traumático. Un evento traumático es una experiencia o situación abrumadora que puede tener un impacto significativo a nivel psicológico en una persona. A menudo estos eventos involucran una amenaza real o percibida en contra de la vida, la seguridad o la integridad física o emocional de uno mismo o de alguien cercano a uno. Algunos ejemplos de eventos que pudieran ser potencialmente traumáticos son los siguientes. Número 1, el abuso físico, que lo definimos como causar daño o lesiones intencionales a través de acciones como golpear, dar patadas, sacudir. Número 2, el abuso emocional o psicológico. Es ya sea una agresión verbal constante o la humillación, el rechazo, juegos mentales para confundir a una persona y hacerle dudar de sí mismo. Número 3, el abuso sexual. Es el contacto sexual no consensuado. Cabe señalar que en el caso de un niño o menor o una persona con discapacidad mental, se considera abuso sexual aun si ellos consienten, porque asumimos que un niño o una persona con discapacidades mentales no tiene la facultad de consentir. Número 4, negligencia física. Es cuando nuestros padres o cuidadores son irresponsables de tal manera que no proporcionan las necesidades básicas de un niño, como comida, ropa, refugio, y por lo regular esto lleva a los niños a enfrentar problemas físicos y del desarrollo. Número 5, negligencia emocional. Es la falta de satisfacer las necesidades emocionales de un niño, lo que puede dar lugar a sentimientos de inutilidad e inestabilidad emocional. Número 6, el abuso de sustancias en el hogar, ya sea que hay un padre o una madre alcohólico o dependiente de cualquier otra sustancia. Hay veces que no son los padres, pero son cualquier otra figura dentro del hogar, un tío, un primo que es adulto. Número 7, y este a menudo se vincula con el abuso de sustancias en el hogar, es la presencia de violencia doméstica en el hogar. Y es cuando un niño tiene que crecer mirando adultos atacarse, agredirse verbal, físicamente, y hay destrucción de la propiedad. Número 8, enfermedad mental en algún miembro de la familia. Los niños que viven con cuidadores o familiares que tienen problemas de salud mental no tratados pueden experimentar una tremenda cantidad de inestabilidad emocional, y a mayor severidad sea la condición de salud mental, mayor capacidad de experimentar eventos traumáticos. Vemos como en el caso de adultos en el hogar que han sido diagnosticados o no, tal vez no han sido diagnosticados, pero presentan síntomas de psicosis, donde alucinan. Y cuando estos eventos psicóticos ocurren, hay un gran nivel de emocionalidad en el hogar y de inestabilidad, rompen, tiran, gritan que el niño es parte de esto. O cuando vemos que hay un adulto que tiene una depresión severa y no se para de la cama en ningún momento a atender, por ejemplo, a los hijos. Esto es a lo que nos referimos cuando hay un problema de salud mental en la familia. Número 9, muerte o abandono de un padre o un cuidador. Y definitivamente son situaciones diferentes. En ambas está la ausencia del padre, pero una es por decisión de la persona. Usualmente vemos que esto tiene impactos mayores debido a cómo el niño interpreta el significado de esa ausencia. Número 10, ser víctima de un crimen. Por ejemplo, experimentar una violación
un asalto sexual o un asalto a mano armada, o un secuestro. Son ejemplos de situaciones que nuestro cerebro percibe que estamos bajo amenaza y es una amenaza real. Número 11, presenciar violencia o crimen en la comunidad. En mi caso, por mucho tiempo estuve prestando servicios un día a la semana en una comunidad de muy bajos recursos, aquí cerca del centro de Dallas. Y esta comunidad experimenta niveles alarmantes de crimen comunitario. Muchos de los niños que yo miraba en terapia habían visto a alguien ser apuñalado o alguien ser agredido físicamente por una pandilla. No era raro para los niños de esta comunidad en la que yo trabajaba que ellos escucharan el SWAT. No sé cómo le llamarán en sus países, pero es la policía que interviene en casos de drogas y hace una gran redada, llegar en una camioneta con múltiples oficiales y entrar en una vivienda mientras el helicóptero está sondeando la zona. Estos son eventos que pueden crear un gran sentido de inestabilidad y de inseguridad en las personas. Para ustedes, mis hermanos salvadoreños que crecieron en El Salvador para el tiempo de la guerra, saben de lo que yo estoy hablando, porque en el caso de ustedes era todo el tiempo escuchar acerca de los secuestros y desaparición familiar, y si no era la guerrilla eran los paramilitares. A esto nos referimos. Número 11, número 12, experimentar una guerra. Número 13, experimentar un desastre natural como un tornado o un terremoto o un huracán que devastó la zona y dejó grandes inundaciones. Número 14, experimentar o presenciar accidentes graves o desgracias como un fuego, un choque, el atropellamiento de un peatón. Y finalmente, número 15, esta lista no es exhaustiva, es solamente para darnos una idea de todos aquellos eventos que pudiesen ser considerados como potencialmente traumáticos. En el caso del número 15 es una constante exposición a historias o situaciones donde otros han sido víctimas de eventos traumáticos. Y a este último nosotros le llamamos el trauma vicario. A menudo este es el tipo de trauma que experimentan las personas que se le consideran first responders en inglés, aquellos que son los que responden en situaciones catastróficas como el cuerpo de bomberos, el cuerpo de rescate. Muchas veces el personal de emergencia en un hospital constantemente están siendo expuestos a donde otras personas han sido víctimas, pero ellos han sido testigos de primera instancia. Y el hecho de estar repetidamente expuestos a este tipo de tragedia, hemos visto que a largo plazo ellos desarrollan síntomas de trauma vicario como si ellos mismos hubiesen experimentado la situación amenazante. Es importante que nosotros entendamos que hay una relación entre la severidad o atrocidad del evento, la edad que tenía la persona al vivirlo. Mientras más pequeños somos, más severas son las ramificaciones, y la cercanía de la persona que lo experimentó. No es lo mismo que yo haya visto un atropellamiento de una persona en mi comunidad a que haya sido un hermano o una hermana o un cuidador o un padre o una madre. Y también la exposición repetida a los eventos también tiene mucho que ver con la severidad de la respuesta de activación, de la que hablaremos en algunos momentos. Un punto importante es que a menudo hay dificultad en este campo entendiendo qué es un evento traumático, porque lo que puede ser traumático para una persona puede no serlo para otra. Y esta variabilidad nos deja ver la complejidad de la experiencia del trauma. En mi caso particular, cuando yo estaba haciendo mi disertación doctoral, yo me fui a El Salvador a entrevistar maestros que estaban trabajando en barrios donde había un alto índice de violencia comunitaria.
Y lo interesante es que en los cuestionarios que se les administró a estos maestros que eran parte del estudio, había una pregunta donde decía, ¿ha experimentado usted alguna vez una situación que se pueda categorizar como traumática? Y muchos maestros contestaron que no a esa pregunta. Sin embargo, más adelante en los cuestionarios, cuando hacíamos preguntas acerca de ¿alguna vez ha visto a usted a alguien ser apuñalado, abalaceado? Muchos contestaban que sí. Entonces, ¿cómo es importante entender que lo que define si un evento es traumático o no, no es el evento en sí mismo, sino la interpretación que le da la persona? Cuando un evento, ahora ya hablamos acerca de qué es un evento traumático, por qué es importante hablar del trauma. Hablemos ahora acerca de qué es lo que sucede en nosotros cuando nosotros somos expuestos a una situación potencialmente traumática. Cuando un evento traumático ocurre, la corteza prefrontal de nuestro cerebro, yo quiero que ustedes se imaginen que este es nuestro cerebro se ve más o menos como esto, este es el lóbulo prefrontal que está justo encima de nuestras cejas, en el área de la frente. Este es el lóbulo que se encarga de todo lo que es el pensamiento racional, crítico, analítico. Cuando hay trauma, esa corteza prefrontal de nuestro cerebro deja de funcionar. ¿Y qué pasa? Nuestro cerebro activa un mecanismo de instinto de sobrevivencia que desencadena una respuesta de alarma. Cuando usted mira el cerebro desde este lado, sabemos que el lóbulo prefrontal se paraliza. Aquí debajo hay lo que nosotros llamamos la amígdala y es el centro de miedo, es el centro de procesamiento de amenaza. Cuando se activa la amígdala porque hay un evento detonante de naturaleza traumática, la amígdala envía una señal por todo el sistema nervioso central y esa respuesta de alarma tiene el propósito de preparar nuestro cuerpo para defendernos y mantenernos a salvo. Y esto funciona como un detector de humo. No sé cuántos de ustedes tengan detectores de humo en sus casas, pero usted sabe que cuando usted está cocinando algo y se le quema, se le pasa en la estufa y comienza a generarse humo, tan pronto ese detector siente que hay humo en el ambiente, empieza a pitar, a silbar, pi, 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 pi. Así funciona la amígdala. La amígdala lo que hace es que dice, hay una amenaza y yo activo el sistema de alarma. Entonces, cuando una persona experimenta el trauma, muchas veces el cerebro continúa respondiendo como si la amenaza estuviese presente, aunque hayan pasado 20 o 25 años. Nuestro cerebro se mantiene en estado de alerta y a menudo interpreta, ¿qué pasa? Interpreta cualquier estímulo como una amenaza porque el cerebro entra bajo la ley de es mejor prevenir que tener que lamentar. Entonces, cuando nuestro cerebro asocia algo en nuestro entorno como una amenaza, ya sea real o no, nuestro cerebro pensante, de nuevo, se detiene, deja de funcionar y nosotros comenzamos a actuar sin pensar, actuamos por instinto. Por eso muchas personas sienten que después del trauma han perdido control de sí mismos. Claro que han perdido control de sí mismos porque hay ese mecanismo de sobrevivencia toma control de nosotros y erradica completamente toda estructura pensante. Cuando usted piensa en términos del reino animal, imagínese la gacela que está en el campo y de repente siente la presencia de un depredador. La gacela no se pone a pensar, bueno, ¿será que corro o no corro? ¿Será que, no, pues si corro a lo mejor el león es más rápido que yo y entonces no. No, la gacela no se detiene a pensar. El sistema de alarma se dispara y entonces desencadena una respuesta. Y la respuesta usualmente cae dentro de 3 categorías: lucha, huida o congelación. Esta respuesta es una respuesta instintiva del cuerpo humano ante situaciones percibidas como amenazantes o peligrosas. Y es esencial que nosotros comprendamos estas respuestas porque están relacionadas con
cómo las personas se enfrentan los eventos traumáticos. Hablemos un poco más acerca de esto. Diferentes tipos de trauma pueden llevar a variaciones en la respuesta. Por ejemplo, algunas personas pueden experimentar una respuesta de lucha en situaciones que requieren autodefensa, mientras que otras pueden optar por la huida cuando es posible escapar. La congelación, por otro lado, puede ocurrir en situaciones de miedo abrumador o cuando no se ve una salida clara. Si tomamos el ejemplo de la gacela nuevamente, vemos que en algunas ocasiones la gacela sale corriendo. En algunas ocasiones, si la gacela ve que tiene, por ejemplo, esto se ve cuando tienen sus bebés, en lugar de correr, como saben o como interpretan su instinto, les dice, tengo que proteger a la cría, en lugar de arrancar a correr, lo que hacen es que se paran y tratan de hacerle frente con los cuernos a cualquiera que sea el depredador. Pero en muchas ocasiones también vemos que cuando la gacela ha corrido mucho y ya se está cansando, hay una respuesta muy triste de observar, que es cuando la gacela finalmente se agacha y se queda muy quietecita, y entonces su depredador ahí completa la cacería. Esto es un ejemplo de las tres respuestas, de luchar, huir o congelarse. Nosotros como seres humanos también experimentamos estas respuestas ante la activación del sistema de alarma. ¿Cómo funcionan entonces estas respuestas? Lo vamos a ver más adelante, pero solo por darles un ejemplo, cuando a veces he compartido con víctimas, mujeres que han sido víctimas de una violación, a menudo comentan de que cargan con mucha culpa porque ellas sienten que no hicieron nada. Y muy frecuentemente nos tenemos que sentar a hablar de cómo su cerebro interpretó en esos momentos que lo más prudente para asegurar su supervivencia era quedarse quieto, porque era la mejor manera de enfrentar una amenaza. Entonces, por eso es que es tan importante que cuando nosotros cargamos con experiencias traumáticas podamos procesar y reprocesar, sobre todo en el campo ya con un consejero profesional, porque esto nos permite desarrollar nuevos significados, desenmascarar mentiras que nosotros internalizamos en ese proceso y nunca corregimos. Hablemos acerca del mecanismo fisiológico del trauma entonces. Cuando una persona se enfrenta a una situación que percibe como amenazante, ¿qué hace el sistema de alarma? Activa la respuesta de autopreservación. Esta hormona, esta amígdala, manda una señal por todo el sistema nervioso y el sistema entonces comienza a generar lo que nosotros conocemos como las hormonas de estrés, como el cortisol y la adrenalina. Y estas hormonas son las que preparan al individuo para responder con lucha, huida o congelación. Entonces, estas hormonas empiezan a desencadenar una serie de cambios fisiológicos y psicológicos. Por ejemplo, hay un aumento en la frecuencia cardíaca, en nuestra presión arterial, se dilatan las vías respiratorias y nosotros comenzamos a respirar de manera rápida porque el sistema nos está diciendo prepárate para correr en cualquier momento. Hay un incremento en la tensión muscular, lo que nos permite, si hay que luchar o forcejear, tener suficiente fuerza. Nuestras pupilas se dilatan y hay una mayor atención a cualquier estímulo que puede ser amenazante, y es lo que es la respuesta de hipervigilancia, estoy al tanto de mis entornos. Cuando una persona, ya sea que no procesa su trauma o experimenta trauma repetido, esta respuesta se genera una y otra vez, hasta que llega el punto en que el cerebro dice, bueno, para no estar prende y apaga, voy a dejar el sistema de alarma prendido. Y ahí es cuando nosotros vemos los efectos a largo plazo de esa activación repetida de la respuesta de lucha, huida o congelación. Esto tiene un impacto muy dañino en nuestra salud física, porque aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas,
trastornos digestivos, muy a menudo personas que experimentan ansiedad reportan problemas para hacer del baño o todo el tiempo andan con lo opuesto, con diarreas. Trastornos del sueño, ya sea dificultad para dormirse o una vez que se duerma para quedarse dormido, y otros problemas de salud. Vamos a hacer un alto en este segmento y cuando regresemos en el próximo segmento vamos a hablar acerca de los síntomas psicológicos más comunes que presentan las personas que han experimentado trauma.